Rarísimo. No sé qué pasó. A ver. Por eso esa miniatura tan improvisada. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cuántos son? 15, eran 30. Vamos a esperar un ratito más. ¿Cómo están? Gracias por unirse a esta charla. La intención, la invitación había sido hacerla en el Centro Cultural Coreano en Buenos Aires. Por obvias razones no se pudo hacer, pero por suerte el Centro Cultural ha dispuesto esta serie de actividades online que la verdad es que no solamente me alegran mucho, sino que las apoyo con fervor, porque hay pocos centros culturales coreanos en el mundo. En América Latina hay dos, si no me equivoco. Uno está en Buenos Aires y otro está en México. Y el Centro Cultural Coreano, ¿qué hace? Bueno, por supuesto, hacer actividades en relación a la cultura coreana, pero no solamente eso, sino tienen una biblioteca maravillosa. Yo los invito, yo no estoy en Buenos Aires, yo vivo en Córdoba. Los invito a que vayan a Buenos Aires. Es una casa muy hermosa que se han mudado recientemente. Hay una biblioteca muy maravillosa y salas. Hoy lo mostré un poco en mi Instagram. Y bueno, y organizan festivales de cine coreano, suele ir algún directora a dar alguna charla, tienen una sala muy hermosa para proyectar películas, que ahí iba a ser esta charla, supongo. Así que bueno, les agradezco por venir, por su interés. La idea es hablar un poco sobre Parasite, que si es un tema que les interesa, quizás ya han leído bastante. Así que voy a tratar de dar algún tipo de información que sea relevante e interesante en una charla. Va a ser de 45 minutos y la idea es que los últimos 15 minutos estén dedicada a sus preguntas, a sus intervenciones, sus observaciones, que es a mí lo que más me interesa en realidad, pero no es necesario que esperen hacia el final, podemos ir conversando mientras yo voy hablando. La idea es hablar un poco sobre Parasite, sobre el por qué, quizás esbozar algunas razones de por qué pasó esto ahora con Parasite, con una cinematografía que desde hace 20 años y un poquito más está muy presente en las listas de las mejores películas del año en publicaciones especializadas. Si ustedes se fijan, qué sé yo, en IndieWire o en Cahiers du Cinéma o en algunas revistas sobre cine o páginas que hablan del tema, van a ver que siempre van a aparecer por lo menos un par de películas coreanas mencionadas. Es una cinematografía que está muy presente también en la lista de los cinéfilos. Así que, ¿por qué pasó ahora esto con Parasite? ¿Y qué es lo llamativo de Parasite? Podemos decir que lo llamativo es que ha ganado no solamente premios relacionados más a los círculos de crítica y de profesionales, como puede ser el Festival de Cannes, que es un festival muy importante en términos de establecer el canon de lo que son las películas relevantes y los directores fundamentales, pero también ganó premios como el Oscar, que es un premio a la industria. Es un premio que suele, como su nombre lo indica y que muchas veces nos olvidamos, es el premio de la industria norteamericana. Trump bien lo dijo, ¿por qué una película que no es hablada en inglés, por qué le estamos dando un premio a su sutileza en el lenguaje? Planteó una duda que muchos teníamos, digamos. Es una película que está protagonizada todo por actores coreanos, el equipo técnico también es coreano y por supuesto el director, Bong Joon-ho, también lo es. De este éxito tan rotundo y tan inusual en términos de crítica, de industria, de críticos, de premios en festivales, de premios a los actores, al guión, hay algo que es muy importante y que no remarcamos lo suficiente, que son las políticas culturales de los gobiernos. Básicamente lo que hacen las políticas culturales de los gobiernos es primero hacer un público interno, un público nacional para que vea su propio cine.
Piensen ustedes si son de Argentina y si no lo son también, qué tipo de políticas culturales se les vienen a la cabeza. En Argentina tenemos el INCA, que es el Instituto de Ciencias Cinematográficas, de Ciencias y Artes Cinematográficas. Tenemos también festivales de cine, como el Festival de Mar del Plata, el Festival Bafisi, que es de cine independiente. Tenemos una plataforma que es cine.ar, tenemos cuota de pantalla, es decir, que determinadas cantidad de películas tienen que estrenarse sí o sí cada semana de estreno. Todo eso que resulta satelital, quizás a los consumos o a los visionados que tenemos, son fundamentales para ir creando un público. ¿Por qué? El cine tiene básicamente tres pilares. Uno es la producción, que para eso, por supuesto, se necesita dinero, mucho dinero. La otra es la distribución, es decir, hacer llegar esas películas a lugares. Y la tercera es la proyección. Quizás en nuestras mentes más millennial, no lo digo por edad, sino por era digital, no tenemos muy presentes estas cuestiones, pero si pensamos, por ejemplo, para ponerlo en términos cinematográficos, en Cinema Paradiso. Cinema Paradiso es la historia justamente de un cine de pueblo, donde vemos que una persona todas las semanas lleva en su bicicleta el rollo de película. Bueno, eso sería, en la versión de posguerra, la distribución. Hoy lo tenemos mucho más fácil por las cuestiones y las facilidades de lo digital. Sin embargo, si alguno de esos tres pilares falla, es muy difícil que lleguemos a ver cine. ¿Sí? Si no hay dinero para hacer películas, y si no hay dinero para hacer películas muy variadas, que la variedad la tiene que dar una política cultural de Estado, ¿sí? No tiene que ser mediada por los intereses que el mercado cree que puede generar en una cierta audiencia. Es incompleta si no tenemos dónde mostrar esas películas. Digamos, si a mí el Inca me da 1.000.000 de pesos para hacer una película y yo después no tengo dónde mostrar esa película, el circuito está incompleto, ¿sí? Por eso se inventan los festivales de cine, por eso están los canales de cine, ¿sí? La industria lo ha sabido, por supuesto, manejar mucho más rápido y mucho más eficientemente en términos de que cuando se entendió cómo funcionaba, rápidamente se empezaron a desarrollar los mismos estudios cinematográficos y las mismas empresas que hacen cine empezaron a hacer las salas de los multiplex, ¿sí? Si pensamos en Cinema Hoyts, que en Argentina no está atada a un estudio cinematográfico, sin embargo, qué sé yo, podemos pensar en salas que solo pasen productos de Disney, por ejemplo, ¿sí? O solo productos de Fox. Y en Corea funciona así. En Corea hay salas que están dentro de centros comerciales, de shopping centers, donde pasan solo películas de cierta productora cinematográfica. Entonces, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que procurar ciertos espacios para que este cine distinto también circule. A eso me refiero con políticas culturales, ¿sí? A ver, voy a ver acá el chat si hay algún comentario. Exacto, Martín Fontinelli dice, están las salas del Inca, bastante en desuso, lamentablemente. En Córdoba, por ejemplo, no queda ninguna en Capital. En Villa María hay, en Unquillo también hay, si no me equivoco. Pero para eso fueron, ¿sí? Las salas del Inca eran producciones nacionales subvencionadas por el Inca, que tenían un lugar donde proyectarse sí o sí. Así fuera, una semana esa película se iba a estrenar, ¿sí? También hay premios para visitar festivales, hay subvenciones para desarrollo de proyectos, todo eso son políticas culturales. Entonces, volviendo a Parasite, ¿qué pasó? El gobierno coreano lo que hace después de los 80 es invertir en la cultura coreana. Primero para generar un público, ¿sí? Un público nacional, un público que vea cine coreano. Y después, cuando se meten los chaebol, que son las grandes empresas, estamos hablando de Samsung, de Hyundai, estamos hablando de este tipo de empresas que quizás nos suenan, de autos de tecnología, empiezan a invertir en lo que se ha llamado en los estudios académicos sobre el tema la marca país.
Corea está desarrollando una marca país que los que son seguidores del K-pop, ¿sí? Que es la música coreana, el pop coreano, quizás lo tienen más claro este concepto. No, recién estamos empezando. Acá una persona está llegando diciendo si se perdió de mucho. Empezamos a las y 20 por un problema técnico que yo le he hecho la culpa a YouTube. Yo no tuve nada que ver. Seguramente la culpa la tengo yo, pero bueno, creímos haber hecho todo bien. Así que nos queda una hora, tranquilo. Bien. ¿Dónde estábamos? Estamos en cuando ingresan los chaebol, cuando ven estas empresas que el cine realmente empiezan a hacer comparaciones muy graciosas, como por ejemplo cuando se estrena Jurassic Park, la 1, sale un informe, una nota que fue muy leída y que realmente cambió la concepción de lo que era el cine, que decía que lo que se había usado para hacer la película, lo que se había recaudado para hacer la película era equivalente a la venta de 1,5 millones de autos coreanos. Ese número y lo concreto de ese dato, lo que implicó fue un interés bastante inmediato en estas empresas en poner dinero para producir cine, primero pensando en un público a nivel Asia, ¿sí? A nivel primero Asia oriental, estamos hablando de China y Japón, y después Asia como continente más grande. Entonces, una vez hecho y desarrollado este público nacional, se empieza a tener la intención clarísima de desarrollar un público internacional, un público que vea y que sea sensible a esta cinematografía. El cine, de hecho, es lo último que llega. Lo primero que se invierte es en los doramas, ¿sí? Que es una forma occidental de pronunciar a drama, que son las series, que ahora están en Netflix. Hay muchas series coreanas para ver, que también las recomiendo. Por supuesto que es televisión y es otra lógica, pero fue lo primero que se desarrolla for export. Y después la música, ¿sí? La música pensando en el pop coreano. Si nosotros vemos, por ejemplo, bandas como BTS, quizás les suena, o como algún otro tipo de banda, no quiero marearlos con los nombres, vamos a ver que en realidad es música de fórmula, ¿sí? Y si nosotros nos metemos, por ejemplo, a la página del Ministerio de Turismo de Corea, vamos a ver que siempre los embajadores, ellos usan esta figura del embajador cultural, siempre es algún cantante o algún grupo conocido, ¿sí? Las marcas también, las marcas de maquillaje, Corea es muy fuerte con respecto a productos de belleza. Las marcas de maquillaje no tienen modelos. Nosotros estamos acostumbrados quizás a ver caras muy hermosas, por supuesto, y hegemónicas, pero desconocidas o medianamente conocidas. Bueno, en Corea son o actores, actrices o cantantes, ¿sí? O sea, a ese nivel está conjugado y está pensado estratégicamente la figura del artista, ¿sí? Como marca nacional, como marca de país. Yo creo que este es una de las razones por las cuales la película Parasite de Bong Joon-ho hoy nos resulta tan fascinante y podemos pensar en términos de exótico, no me gusta ese adjetivo, pero bueno, lo podemos poner en estos términos, y tan cercana, aunque sea una cultura que quizás en nuestra vida hemos tenido contacto, ¿no? Sí, ahí están comentando con respecto a los sistemas de los idols y de las figuras los actores de Parasite son muy conocidos, los jóvenes, todos, ¿no? Pero los que hacen de la familia Kim, que es la familia protagonista, digamos, la que vive en el semisótano, ellos son bastante conocidos. Ella es más actriz de televisión, sin embargo, este pasaje fluye sin ningún tipo de conflicto, que eso también lo vamos a conversar, y él es un gran actor de cine independiente, el chico. También hizo blockbusters, hizo televisión, pero se hizo conocido primero por el cine independiente. Y esta es otra de las cuestiones por las cuales el cine coreano es tan
atractivo. Y fue una de las razones a nivel personal. Yo quería hacer una breve presentación sobre mi persona antes de empezar, pero bueno, fue tan atolondrado que quizás la puedo hacer ahora. El cine coreano tiene, estos son todos criterios míos, que pueden estar de acuerdo o no, pero yo les hablo de mi formación. Yo soy licenciada en comunicación, me recibí acá en la Universidad Nacional de Córdoba, después me fui a Barcelona a hacer un posgrado en teoría y crítica cinematográfica en el año 2008. Y en esos años el cine coreano tenía como, ya se estaba instalando, si bien en 2003 ya con Old Boy y con la primera película del director Bong, ya causa mucho revuelo. Bueno, una cinematografía que se renueva, no estamos hablando de nueva, porque sería muy injusto, pero una cinematografía que se renueva le toma 5, 6, 8 años en instalarse. Cuando yo me voy a vivir a Europa y a estudiar, el cine coreano en los festivales europeos se estaba instalando con muchísima fuerza, por lo cual nosotros le dedicamos mucha parte del currículum al cine asiático. Bueno, yo me encuentro en este cine que tiene una fluidez con cero conflicto entre las películas de autor, las películas comerciales, entre los actores que van de la tele al cine, que hacen películas pequeñas, que hacen películas importantes. A mí fue algo que me atrapó mucho porque sentí tironeada entre estas concepciones que son bastante inconscientes por momento, que es pensar el arte en arte de calidad o en arte comercial. Bueno, el cine coreano eso no lo tiene, ¿sí? De hecho, Parasite es una película que tiene muchísimas capas nos habilita muchísimas capas para pensarla. Sin embargo, no es una película sutil, es una película muy directa, película claramente comercial, ¿sí? Tiene un presupuesto importante, tiene actores muy reconocidos que funcionan en taquilla, responde a estructuras de género, como son el suspenso, algunas cuestiones de comedia, que sí o sí van a ser atractivas, sobre todo para este público asiático que ya está muy acostumbrado al cine coreano, y a los festivales que ya ven con ojos muy familiares el cine coreano. Sin embargo, Occidente no está acostumbrado a esto. Occidente es muy occidental céntrico, por no decirnos eurocéntrico, ¿sí? Todo lo que no sea blanco, todo lo que no sea hablado en un idioma hegemónico nos resulta muy, muy diferente. Una de las bromas que Bong Joon-ho hizo entre todas estas veces que se subía a recibir premios fue decir que el público norteamericano se estaba perdiendo muchísimo buen cine solo por no tener ganas de leer los subtítulos, ¿sí? Algo que para nosotros es muy usual, ¿sí? Yo no puedo ver una película doblada, por ejemplo. Pertenezco a una generación que hemos visto mucha tele basura mal doblada, pero también pertenezco a esa generación que conoce las películas con subtítulos. En los últimos años hemos tenido un retroceso en ese sentido, para mi entender, donde todo se ha puesto perezoso y han vuelto los doblajes en películas innecesarias. Pero bueno, en estos términos, el público occidental es muy caprichoso, es muy ensimismado en lo que consume y en lo que se entiende como buen cine, ¿sí? Y bueno, y Parasite rompió muchas estructuras en este sentido. También es cierto que plataformas como Netflix, como Amazon, nos están dando la posibilidad de ver un montón de otras de películas y series de otros lugares que nunca en la vida hubiéramos podido ver, o se nos hubiera ocurrido googlear o buscar, o si hubiera estado disponible en la tele, hubiéramos detenido el zapping para verlo. Esto también es verdad, ¿sí? Y no es un dato menor. Los consumos que estamos teniendo y los visionados que estamos teniendo se han diversificado muchísimo desde que se ha impuesto el visionado a través de streaming, ¿no? Y bueno, yo creo que esas son unas de las grandes razones por las cuales Parasite triunfa ahora y no antes. ¿Y por qué digo antes? Porque en realidad el director Bong, vamos a hablar un poco de Bong.
Bong Joon-ho es un joven director de 50 años, él es sociólogo, él se recibe en la Universidad de Yonsei. Yonsei es una de las 3 mejores universidades de Corea, es súper difícil ingresar ahí. El sistema de educación coreano es bastante similar al europeo, ¿sí? Que depende de notas para tener acceso a determinadas carreras y depende de notas súper altas para entrar en las mejores universidades. Yonsei es una de las 3 universidades que se denominan las SKY, que es la Seoul University, la Yonsei University y la Korea University. Bueno, él estudia ahí sociología, no es un dato menor, para nada, no es un dato menor, hay todo un prestigio justificado que viene de esto. Y otra cuestión que a mí me gusta mucho de las universidades coreanas, yo viví en Corea 3 años, yo hice esa experiencia, después de estudiar en Barcelona me fui a estudiar, estuve 3 años en Busan, de los 3 años estuve 1 año estudiando coreano en la Universidad de Pukyong, viviendo en la universidad. Entonces, cuando yo les hablo de estas cosas, son cosas que yo he vivido, por eso me atrevo a hablarlas con esta soltura. Las universidades coreanas tienen los tongari. Los tongari son unos clubes de hobbies, podríamos decir, que la universidad les procura incluso hasta salas, ¿sí? Salas con comodidades para que se junten los alumnos que pasan muchísimo tiempo en la universidad y en las bibliotecas y son una forma de cuidarles, digamos, la salud mental a los alumnos. Y hay tongaris de deportes, de baile, de danza, de música, de canto, de cine, por supuesto, y hay tongaris de cinefilia y de producción cinematográfica. Bueno, cuando Bong Joon-ho estaba estudiando sociología, lo vuelvo a decir porque no es un dato menor que haya estudiado sociología, por la cosmovisión que tiene y cómo aborda la escritura de sus películas y la definición de los personajes. Él estaba en el tongari de visionado de cine, ¿sí? Y él dice, yo tuve la posibilidad de entrevistarlo a Bong Joon-ho en 2013, cuando vivía allá durante el festival de Busan. Y él me contó un poco esta experiencia, yo le pregunté, teniendo bastante información de haberme preparado para la entrevista, ¿no? Y él me dijo algo súper interesante que a mí me sirvió mucho también como estudiante de coreano, un idioma que hoy en día enseño, sin embargo mi nivel es intermedio, es un idioma que estudié 6 años y que llegué a un nivel intermedio, a mí me resulta muy difícil y nunca terminé de entender 100% ni las películas que veía, ni las conversaciones en las que estaba. Era una cuestión como más de entender el contexto, ¿no? Un 60% de la conversación. Y él lo que me dijo es que él se recibe en 1989 de la universidad, entonces durante los 80, estando en este tongari, ellos veían muchas películas, los compañeros con los que estaba, de cine clásico norteamericano, del nuevo cine norteamericano, que es de los 60, 70, Scorsese, Brian De Palma y todos estos directores, y de cine japonés. Y él decía que muchas de esas películas o estaban en muy baja calidad o no tenían, por supuesto, subtítulos. Estamos hablando de la tecnología VHS. Entonces, ¿cómo afrontaban ellos ese visionado? Imaginaban, veían la película y si no entendían algo, trataban de imaginar de qué se trataba. Entonces, gran parte de las conversaciones posteriores al visionado, que es una práctica que se ha perdido, a hablar de lo que vemos después de verlo, era con respecto a qué había entendido cada uno sobre lo que habían visto. Y eso a mí me pareció maravilloso. Y él decía, le atribuía eso a que eso había explotado su creatividad a la hora de escribir los guiones. Que él usaba mucho el cine clásico, que es una estructura que se ve en su cine, y sobre todo cómo arma los planos, que vamos a hablar un poco también de eso, pero muy modernizado en la sociedad coreana contemporánea, ¿sí? Bueno, Bong Joon-ho se recibe de sociólogo y se va a estudiar a la Academia Nacional Cinematográfica, que también es un lugar muy difícil para entrar. La Academia Nacional Cinematográfica hay que estar muy preparado y hay que hacer exámenes y es súper exigente. Y bueno, y de ahí nace Bong Joon-ho.
una persona que nunca dejó de vivir en Corea, cosa que sí hizo Hong Sang-soo, que es otro director que quizás les suene porque es otro de los, es mayor Hong Sang-soo de todas maneras, pero es otro de los que suena en los festivales europeos y gana casi todos los festivales donde se presenta desde hace bastantes años, ¿no? Bueno, Bong Joon-ho en 2003 hace su segunda película que se llama Memorias de un asesinato, que quiero saber si la han visto, por favor. A ver. Bien. Esa la tienen que ver. No hay excusa. Y es una película que es muy... no envejece. ¿Sí? Es súper contemporánea. Está actuada también por Song Kang-ho, que es el padre, el chofer, digamos, de la familia Kim. Y en esta película, yo si quieren después yo les puedo compartir algunos videos que hay en YouTube que yo uso para dar clases. Yo también doy clases para el centro, un programa que se llama eSchool Program for Latin America, que es de la Korean Foundation, que son clases universitarias para 13 universidades de América Latina. Y yo en este programa doy clases de cine coreano. Entonces tengo mucho material. Si les interesa, en mi Instagram soy Sofía Bari, con B larga, y ahí me escriben y les puedo comentar y dar información del material que yo uso para dar clase. Y Bong Joon-ho es interesante cómo usa el plano porque él toma las decisiones más difíciles, ¿sí? Con toda la tecnología disponible y con toda la posibilidad de hacer 500 cortes de edición en un solo plano para generar el movimiento, él no lo hace así. Él lo que hace son planos largos que no se nota, ¿sí? No se nos hacen largas las tomas, ¿sí? Ustedes si se fijan en una película de acción, para una sola toma, ¿sí? Para una sola escena podemos tener hasta 80, 100 planos, imágenes. Eso es lo que de forma muy fácil y perezosa genera el ritmo de una escena. Ahora, hacer un movimiento de cámara donde la coordinación de los personajes que entran y salen tiene que estar perfectamente ensayado, ¿sí? ¿Recuerdan cuando en Parasite el joven Kim llega a la casa por primera vez y la cámara sube la escalera con él, el sol encandila la cámara y empiezan a hacer un recorrido por la casa y entra y salen los personajes y la cámara mira como si fueran los ojos del joven Kim, mira el patio, mira los detalles y eso es una forma de cámara subjetiva, no es cámara estrictamente subjetiva porque no quiere ser los ojos de él, porque de hecho la cámara también lo muestra a él, pero es una forma de mostrarnos a nosotros los espectadores la cámara con ojos vírgenes, que de hecho nosotros no conocemos la casa y el joven Kim tampoco. Entonces, en ese momento se nos está poniendo al mismo nivel de empatía de este chico que ya sabemos todas las mentiras que ha dicho para llegar a estar en ese lugar, sin embargo, nunca ni en sus sueños dimensionó lo que era esta casa, ¿sí? Donde vivía esta familia. A ver. Sí, Martín, soy un poco teacher. Díganme si estoy medio densa, pero bueno. Es así como necesito a través de mis palabras trasladarlos a las escenas porque no les puedo mostrar, digamos. Pero sí, soy medio profe. Espero que eso sea un halago igual. Bien, entonces, en Memorias de un asesinato hay una escena que es espectacular. Hay dos en realidad. Están todos los protagonistas que siempre, aparte, Song Kang-ho es un director bastante de lo popular. Song Kang-ho, Bong Joon-ho. Song Kang-ho es el actor. Bong Joon-ho es un director de lo popular. Sus escenas siempre, sobre todo en Memorias de un asesinato, están pobladas en comunidad. 4, 5, 6 personajes, ¿sí? Muy poquitas escenas hay uno. Hay una escena que están almorzando, la cámara está en un costado, bastante extraña la ubicación, y nosotros vemos las conversaciones que están teniendo
las dos personas que están sentadas frente a la otra, ¿sí? Es una mesa de 4. En eso uno se tira para atrás, sale de la escena y en ese momento coordinadamente entra el dueño del bar y les ofrece si quieren seguir tomando algo. Cuando él se va, el otro personaje se reincorpora a la escena, eso ya al ojo, ¿sí? A la atención, lo está orientando y no hace falta hacer un primer plano de la persona que viene a ofrecerles más bebida, ni de o dejar fuera de escena literalmente a los personajes que están en esa situación. En un momento, todos se callan y una puerta que siempre estuvo en el medio de la escena, pero que no nos percatamos por esta tensión que el director está haciendo a través de la iluminación, a través de los movimientos de los personajes, sale un personaje que se cae desde esa puerta y termina la escena, ¿sí? Y eso es de una maestría, una coordinación y una inteligencia que solo una persona que es cinéfila y que ha visto y estudiado el cine clásico lo puede hacer, ¿sí? Ni siquiera una persona que ha estudiado cine, ¿sí? Que es uno de los grandes problemas de las escuelas y las universidades de cine. Quizás Miguel Peirotti, mi colega y admirado crítico, va a estar de acuerdo o no, que los estudiantes de cine no ven cine, no estudian cine, ¿sí? Ven cine para hacer cine, no ven cine porque les interesa el cine. Es como una paradoja bastante extraña, pero sucede mucho lamentablemente. Cuando no sucede, se nota. Les voy a nombrar dos, que aparte son muy amigos. Bong Joon-ho y Quentin Tarantino, ¿sí? Ahí tenemos cine que se hace desde haber visto cine. En el caso de Bong Joon-ho, el estudio, Quentin Tarantino, ni eso, sin embargo, se nota, ¿sí? Se nota esa... Se pueden ver las referencias, se puede ver lo que ha visto cada uno, se puede trazar una línea, Scorsese también, por supuesto, que no se puede decir en casi ningún director o directora, lamentablemente. Bueno, y esta escena que les comento de este personaje que se cae de esta puerta, que es una especie de gag, ¿sí? De chiste, nos lleva al otro punto de por qué este cine es tan atractivo y a su vez desorienta tanto, que es la conjunción, de nuevo, sin conflicto alguno, de prácticamente todos los géneros cinematográficos, ¿sí? Si nosotros pensamos en Parasite, tenemos lo primero que se nos ocurre es que es un drama. Sin embargo, hay escenas que son realmente de películas de terror, de persecuciones, ¿sí? Yo espero que todos la hayan visto, quizás les spoileo algo, de todas maneras, el spoiler es un concepto que podríamos discutir. A mí la verdad es que me da bastante igual que me spoileen una película, no tiene mucho sentido, salvo Sexto Sentido, pero bueno. Esta parte, cuando se descubre el tercer nivel de esta casa, que es el sótano propiamente dicho, ¿sí? Esas escenas de violencia y de acción y de peleas son de una película de terror, son realmente, están pensadas y muy bien hecho, muy bien logrado, terror, ¿sí? O la escena de la fiesta de cumpleaños cuando asesinan al señor Park, ¿sí? Ahí el drama se transforma en terror, hay mucho suspenso, el final es un dramón, ¿sí? Pero, sin embargo, hay muchos momentos de humor. De hecho, yo la vi un par de veces en el cine y me llamaba muchísimo la atención dónde se reían el resto de las personas. Yo decía, wow, eso les da risa, qué loco. Como que, y al final, por supuesto, ya nadie conectó desde el humor. Sin embargo, es una película que habilita como muchos estados anímicos. Y otra cuestión que me comentaron mucho es que tenía escenas muy asquerosas. Es un adjetivo que todavía no termino de entender porque, salvo la escena de la inundación, que bueno, sí, ahí están nadando en cloacas, que tampoco hay un énfasis, no es escatológica esa parte, está mencionado nomás. El asesinato son 3 gotas de sangre en un pedazo de pan, en un trozo de pan, ¿no? Ni siquiera sale eso. Entonces digo, wow, miren todas las sensaciones distintas que generó el director Bong sin mostrar nada.
En serio, o sea, si yo quisiera ahora buscar la película y mostrarles la parte del asesinato, de la fiesta de cumpleaños, es un plano donde se salpica un poco de sangre en una mesa, con pan, fin. Sin embargo, quizás todos en la memoria tenemos el asesinato tremendo y sanguinario del señor Park cuando le clavan. No se ve eso. Sin embargo, se construye eso, ¿sí? La memoria que tenemos de la película en nuestra mente, les podría decir que es otra. Y eso también es fascinante, ¿sí? Bueno, ¿qué más les cuento? Los géneros mezclados, eso también es algo que, los géneros conjugados, es algo que también genera mucho desconcierto. ¿Sí? También me comentaban, bueno, como tengo, bueno, mi círculo cercano sabe que no solamente hablo de cine coreano, ¿no? También doy clases de cine argentino, cine latinoamericano, pero digo, como me he especializado más en el cine de Corea del Sur, me llegaban, vi la película, no la entendí, vi la película, me pareció asquerosa, no me gustó, me reí toda la película, me dio muchísimo miedo. Bueno, eran como comentarios de los más dispares. Parecía que estaban hablando de 5 películas diferentes. Y sin embargo, bueno, estábamos hablando de la misma película. El cine occidental, ¿sí? Es, si lo pensamos, es bastante esquemático. Piensen en una película que empiece como un drama, que tenga momentos de comedia y que termine siendo una película de terror o de suspenso. A mí se me ocurren solo películas coreanas. No se me ocurre. Y eso de, como espectador, sentarse a ver, ok, Bong Joon-ho me está diciendo en los primeros 15 minutos que me voy a divertir y que la voy a pasar bien y que esta familia es como que se establecen ciertos códigos que un espectador occidental los entiende, mal entiende como promesas. Y hay personas que se sienten traicionadas en ese visionado, ¿sí? Traicionadas en el sentido de que no esperaban nunca un asesinato, no esperaban nunca que una persona termine con una lesión cerebral, como el personaje del joven Kim, ¿sí? Con este piedrazo que recibe. Pero sí, para mí es otra de las razones por las cuales esta película desorienta y quizás no terminamos de entender por qué nos gustó tanto o por qué nos desagradó. Pero bueno, déjenme que chequeo a ver qué están comentando. Bueno, Doris bien menciona Mother. Mother es una película, es de 2007, del director Bong también. Bong Joon-ho tiene 7 películas, ¿sí? Eso también podríamos conversarlo. Tiene Perro que ladra no muerde, que es una película súper interesante del año 2000. Es su primera película. Todo esto se consigue, ¿eh? Está en las redes, en internet. También les puedo pasar algunos lugares donde buscar este tipo de películas si no están muy a mano. Y es un grupo de personas que vive en monoblocks, estas construcciones de clase media, bien trabajadora de Corea. El tema de la clase siempre presente en todas las películas de Bong. Recordamos que es sociólogo. Empiezan como a cerrar las conexiones, ¿no? A hacer algunas conexiones con respecto a lo que hemos venido hablando. Que lo único que tienen en común es que tienen perros. Y, si mal no recuerdo, es un lugar donde no se permite tener animales. Entonces, ¿cómo es esta convivencia en estos monoblocks que miren lo que son realmente, viven miles de personas ahí, con un perro que ladra toda la noche, ¿no? Y bueno, y ahí se va haciendo toda la acción con respecto a este grupo, de nuevo, una comunidad de personas que viven juntas en este tipo de construcciones. Es súper traspolable a nuestras realidades, sobre todo ahora con la cuarentena. Quizás estamos como mucho más pendientes de lo mal que vivimos, ¿sí? Las construcciones en las que nos obligan a estar, que son realmente pensadas para gente que no vive ahí, ¿no? Construcciones inhumanas que no les entra luz, no tienen un pedacito de balcón, y bueno, y Bong Joon-ho ya lo viene hablando desde el año 2000. En 2003 hace Memorias de un asesinato, que es esta película que les recomiendo sobremanera. Es una película que fue muy
muy cercana al corazón, digamos, de la sociedad coreana, porque es el caso real de 10 asesinatos, femicidios, podemos ponerles, nombrarlos, renombrarlos en esos términos, de mujeres en un pueblo cercano a Seúl, un pueblo rural, y nunca se descubrió el asesino, ¿sí? Entonces la policía local, con todas sus trabas, es muy crítico de las fuerzas policiales, Bong Joon-ho, eso también está buenísimo observar. Hasta que se estrenó la película en el año 2003, no se sabía quién había sido el asesino. De hecho, se sospechaba, una de las teorías era que era una especie de, como los asesinatos de Ciudad Juárez en México, que en realidad son modus operandi, no es que haya un asesinato, no es que haya una persona responsable. Metieron preso a alguien, bueno, al final la película termina así, no sabemos quién es el asesino. Sin embargo, como esta película está planteada en una temática que toda la sociedad coreana ya conocía y que ya había sucedido hacía por lo menos 10 años antes de que se filmara esa película, cómo Bong Joon-ho elige la música y cómo a través de la música se traslada la nostalgia, que los coreanos tienen un término que es el Han coreano. No voy a entrar en eso porque se nos iría otra hora. Se los dejo ahí por si lo quieren googlear, que es una especie de saudade brasilera, esta nostalgia. Bueno, todo, cómo sobrevuela esta música y cómo ordena el corazón del relato es espectacular, aparte de todas estas virtudes técnicas que les vengo diciendo. ¿Por qué les conté esta escena yo de Memorias de un asesinato de 2003? Porque las cuestiones que hoy se están remarcando de Parasite son cuestiones que están en toda la filmografía de Bong Joon-ho, ¿sí? No hay... Parasite tiene muchísimo más presupuesto, pero Parasite, mi opinión es que su triunfo, que es una palabra que no me gusta, pero bueno, es tan rotundo en Occidente porque el mundo es el que es hoy en Occidente. No porque Bong Joon-ho haya hecho una película increíble, que también lo creo, pero hay muchísimas películas increíbles. Bong Joon-ho viene haciendo películas increíbles desde el año 2000, desde su primera película, ¿sí? A eso voy. Bien, seguimos. Después hace Madre, ¿sí? Mother es una película que se mete con la relación de una madre con su hijo. También en el interior de Corea se mete con temas que son re complicados. ¿Sí? La maternidad en todas las sociedades es un tema bastante sensible y en la coreana también. ¿Por qué? Porque las mujeres en la cultura coreana son las encargadas de transmitir la cultura, de enseñar el idioma, de enseñar los valores. Entonces, cuando eso no pasa y se pone en entredicho, es muy interesante. Esa es una película que está mucho más cercana al suspenso que todas las otras que les he mencionado. Quizá me estoy equivocando de año, pero es más o menos así. Después viene Host, ¿sí? The Host, El Huésped, que está en Netflix, Argentina por lo menos está, se las recomiendo sobremanera. Es una película que, disfrazada, lo voy a poner en estos términos manipuladores, me hago cargo, disfrazada de película de género de monstruo, ¿sí? Pensemos en Godzilla, hay una crítica tremenda, no solamente a la sociedad coreana, a Norteamérica. Norteamérica era hasta hace unos años un valor que no se tocaba, ¿sí? Gracias a Norteamérica, la guerra de Corea la gana Corea del Sur en 1953. Entonces Norteamérica realmente era algo que no se tocaba, ¿sí? El valor de Estados Unidos en la cultura coreana era salvadora. En algunos momentos de idolatría, no en las generaciones de ahora, pero sí en las generaciones que vivieron y sobrevivieron la guerra. Entonces, que Bong Joon-ho se meta con una empresa, así empieza la película. Les cuento el tráiler. Una empresa norteamericana que hace químicos, que hace productos químicos, decide irse de Corea y ¿qué hace con los desechos químicos? Los tira como si fuera agua, ¿sí?
los tira en el inodoro, abre la canilla y los tira, medio sonriendo, agarra, levanta todo, cierra la fábrica y se va. Años después, esos desechos que caen en el río Han, que esto también es un dato interesante, el río Han es el río que cruza Seúl, ¿sí? Es un río que cruza toda la ciudad de Seúl y que es súper representativo de Corea, es como decir el obelisco. Y estos desechos generan este monstruo que, aparte de los 10 minutos de la película, ya lo vemos, ¿sí? Las películas de monstruos, de Godzilla, o que están armadas, digamos, el relato es satelital a la presencia de un monstruo. Vemos el monstruo cuando casi termina la película. Bueno, Bong Joon-ho dijo, no, yo lo quiero mostrar apenas empieza la película y de día, ¿sí? Y ahí era el desafío de cómo seguir generando interés en ver la película. ¿Qué pasa? La costa del río Han es una costa que está muy usada, está recuperada hace mucho tiempo para el uso de... Todas las clases sociales hacen uso de esa costa, sin embargo, hay muchos puestos donde venden comida al paso que por supuesto lo atiende la clase baja, ¿sí? La clase trabajadora, no la clase baja, la clase trabajadora que está trabajando mientras el resto está disfrutando de un fin de semana. Puestos en esos términos se los digo. Por supuesto que si sale del río un bicho de este tamaño y con este apetito, ¿a quiénes se va a comer antes? A la clase baja, ¿sí? Y bueno, y ahí se va construyendo el relato. Está muy buena la película, se los recomiendo, está en Netflix. Terminemos la charla ya y vamos todos a ver The Host. Después vienen dos películas que son Snowpiercer, ¿sí? Que quizás la recuerden porque fue la primera película que produjo Netflix y que presentó en el Festival de Cannes. Y hubo un gran escándalo, porque fue la primera vez que Cannes y que el mundo, digamos, sobre todo los profesionales en relación al cine, incluyéndome, tuvimos que pensar cuáles eran las nuevas exigencias de estas plataformas de streaming. Porque claro, tenemos directores como Bong Joon-ho que están teniendo dinero para hacer literalmente lo que quieran, como en el caso de Scorsese con The Irishman, que Netflix le dijo, ¿cuánto necesitas? Acá tenés $300 millones. Y que Cannes que dice, pero si es una película o no es una película, porque no estuvo en el cine. ¿Pero qué es el cine? ¿El cine son las películas que se pasan en las salas? ¿O el cine es lo que cada director cree? Bueno, ese tipo de discusión empieza con Snowpiercer, ¿sí? Es una película más internacional, se filma en Europa, está Tilda Swinton, hay varios actores que los van a reconocer, y está basada en un cómic, ¿sí? Homónimo, de una distopía, de un mundo donde ya no queda nada, salvo un tren que está dividido por vagones en clases sociales. Por supuesto, la película empieza en la clase social más baja porque Bong Joon-ho. Después viene Okja, ¿sí? Que Okja renueva esta discusión con respecto a Netflix y que es una película vegana. Es una película totalmente sustentable, militante de la ecología y la protección de los animales y un poco parodiando y usando, llevando el humor a un extremo. No hay que tomársela en serio esta película, sí las discusiones que plantea, pero no la película. Los malos son muy malos y están muy maquillados y el cerdo protagonista, el chancho, es un súper chancho, ¿sí? Y la niña es como una súper niña también, pero de nuevo es otro género y ese es un género como muy distinto, ¿no? Ese también está para ver en Netflix porque es de Netflix. Y viene Parasite, ¿sí? Esa es la historia de Bong Joon-ho. Esa es la historia de Bong Joon-ho. Yo les recomiendo que vean todo. También se los recomiendo que vean como les plazca, digamos. Estos directores, los que quieran profundizar, tienen que ver lo que quieran. Y ese visionado les va a habilitar otros intereses que les van a llevar a ver otras películas. Lo que sí les recomiendo siempre es que lean después.
De nuevo, cuenten conmigo por si necesitan material al respecto. Lean, piensen, no se queden solamente con el visionado, ¿sí? Es importante que retomemos la actividad de pensar en lo que vemos, ¿sí? Si no, una imagen se come la otra y al final nos terminamos basando en criterios de me gusta, no me gusta, ¿por qué? No sé. Y así, no, es imposible tener una conversación. Bien, 53 minutos hablando. Miren ustedes. Es su momento, yo ahora me callo y los voy a leer. A ver si tienen preguntas consultillas o opiniones, que por supuesto también serán leídas. A ver. Yo me entusiasmo y por ahí me voy de tema. Creo que no, creo que abordé, me hice mi machete, todo lo que quería hablar, pero bueno, si dejé algo en el tintero, la podemos seguir. A ver, María Belén Favelotti, es como la escena íntima entre el matrimonio, súper erótica y no muestra nada. Perfecto ese ejemplo, ¿sí? Es una de las escenas más eróticas quizás que yo he visto y es cómo se construye, no muestra nada y realmente no me... se queda, ¿no? En el recuerdo esa escena. Bien, ok, ya hablamos, Pipi. Pipi Yalur dice que le dio mucha risa por momentos. Contame, una escena que te dio mucha risa. No, Estefanía tiene que hacer un montón de trabajos de la maestría. Yo también. Pero bueno, siempre está la maravillosa excusa de investigar sobre cine. A eso he dedicado mi vida y miren, tan mal no me ha ido. Doris pregunta, siempre me pareció que toca temáticas que incomodan, mezclando con humor negro. Te pregunto, es cuestionar temas que muchos no hacen. Exactamente. Y aparte de ser un brillante señor, muy simpático y muy amoroso, Bong Joon-ho usa el género para alivianar estas temáticas. Él no quiere hacer películas serias, él no quiere hacer películas en serio, de hecho. Sin embargo, los temas que tocan, por eso les digo, que son películas que posibilitan millones de lecturas. Parasite, podríamos estar hablando horas de Parasite. Ni empecé a hablar de las cuestiones de clase en Parasite. Y de estos 3 escalones tan marcados. ¿Sí? Los ricos arriba, los pobres en un semisótano, ni siquiera a nivel de la calle, en un semisótano, y los sin casa en un sótano sin luz. ¿Sí? A ver, continuémoslo. Sí, acá Giselle recupera una escena de Madre, que de hecho es la inicial y la final. Madre es una película que muchas veces se confunde con películas de Lee Chang-dong, que es el director de Burning, que también está en Netflix, que se las súper recomiendo. Es otro ritmo, es otra cosa, pero Lee Chang-dong es mayor que Bong Joon-ho y es uno de, como Park Chan-wook, el de Old Boy, a los cuales les debemos respeto, silencio y visionado sin dormirnos. Es mucho más introspectivo Lee Chang-dong y Mother recuerda mucho a las películas de Chang-dong. A ver, fucking person me dice, bueno, ¿querés que haga un directo contando la experiencia de estudiar coreano en Corea? Sí, lo podemos hacer, por supuesto. Ahora que tenemos esta casa del Centro Cultural que nos aloja, por supuesto, podemos hablar de lo que se les ocurra. A ver. Carlos Martínez dice, ¿la piedra de Parasite tiene algún significado simbólico? Sí, lo tiene. La piedra, fíjense, cuando vamos a armar la escena que es muy larga. La familia de los Park
se va a pasar el fin de semana porque el niño cumple años. Toda la familia se queda disfrutando en ese living, ¿sí? Comiendo, emborrachándose, incluso hasta descuidando los muebles, ¿no? Empieza a llover. Los Park vuelven y ellos tienen que salir a escondidas, descalzos, sin nada, con lo puesto, volver a sus casas, ¿sí? Y ahí es cuando, como espectadores, tenemos noción de la distancia de altura y de distancia concreta entre las clases en Corea. Cuando llegan, como todo el agua baja, su casa está inundada con aguas hervidas, y esa piedra que le regalan al principio al joven Kim, lo digo así para que nos entendamos, recuerdan la piedra que hablo, ¿no? Que era como un regalo, la familia, este amigo va a la casa y se lo regala a la familia, como que es de prosperidad y de buena fortuna, ¿sí? Cuando llegan después de la inundación y lo ven, esa piedra, ¿qué pasaba? Estaba flotando. Díganme ustedes una piedra que flote. ¿Es una piedra de mentira? ¿O no? Entonces, esta es otra de las cuestiones que va armando la película, la narración, para decir que todas las relaciones entre esas personas, salvo las relaciones entre las familias, entre la familia, dentro de la familia, diría, tienen algún tipo de engaño, algún tipo de relación mediadas por la utilidad, lo podríamos poner en términos así más marxistas, quizás. Piensen ustedes, por ejemplo, que al final esa casa donde sucedió esa tragedia tremenda estuvo años sin poderse vender. ¿Y a quiénes se los venden? A extranjeros. Por supuesto no les han dicho nada a esos extranjeros de que en esa casa murió gente asesinada in situ, ¿no? Entonces, como que todas las relaciones entre los diferentes grupos van siendo mediados por el uso, la mentira, la utilidad. No entre ellos, no entre ellos. Hay algo en la familia que Bong Joon-ho respeta y sostiene, por lo menos como estructura mínima. Interesante eso. Claro, flota porque no es una piedra. A ver, ¿podemos nombrar algún otro director coreano que aborde lo social, alguna postura tan política al respecto? Sí, por supuesto, Lee Chang-dong. Lee Chang-dong es uno de los directores que aborda todos los momentos históricos de Corea en términos de la sociedad que se fue estableciendo con respecto a esas crisis y a los momentos más traumáticos. Y los personajes de Lee Chang-dong, así se pronuncia en coreano, se escribe Lee, ¿sí? Exacto, Romina Delgado dice, Mother se parece a Poetry. Poetry es de Lee Chang-dong. Los personajes de las películas de Lee Chang-dong representan el hombre de la época. ¿Sí? Si pensamos, por ejemplo, en Peppermint Candy, caramelo de menta, este hombre es la masculinidad encarnada de una persona que atraviesa la crisis de 1997, la crisis del FMI, que hunde a Corea, sería nuestro 2001. Bueno, la del 97 también nos llegó acá, la crisis asiática. Y sobre eso hace Peppermint Candy. Y Burning, que es del 2018, que si bien está basada en un cuento de Haruki Murakami, el escritor japonés, habla también de las relaciones entre las clases, de la comunicación entre las clases y de la juventud. ¿Qué salidas tiene? ¿Qué formas de vida tiene esta juventud? Y tenemos 3 personas que representan a diferentes modos de estar en la sociedad. A ver, Piero.
A ver, Piero, ¿de qué película hablas? Piero dice, es alumno de Miguel Peirotti, dice, tengo una duda que no me deja dormir. Muere la chica al final. En Parasite, sí, claro, muere. La chica muere. Guadalupe, ¿qué herramientas recomiendas para abordar una película sin una mirada occidental centrista? Me refiero a material de lectura, documentales. Excelente la charla, gracias. Gracias, Guadalupe. ¿Cómo no ser occidental céntrico? Bueno, tengan muchas alarmas sobre cómo se sienten cuando ven la película. ¿Sí? Qué sé yo, la risa muchas veces es cuando no entendemos algo. Si no entendemos algo, que posiblemente sea por cuestiones culturales, tenemos un montón de información disponible, personas a las cuales preguntarles. Hay directores y películas que hay que ver, digamos. Si yo les recomiendo Memorias de un asesinato, el cine coreano en eso es bastante más amable, digamos, que quizás otras cinematografías, pero ¿cómo no ser occidental céntrico? Teniéndolo muy presente, viéndolo, leyendo cosas sobre orientalismo, leyendo material y análisis de personas asiáticas sobre la película. Yo por ahí leo cada barbaridad que la verdad es que me agarro la cabeza, porque hay un racismo ahí escondido que hoy estaba leyendo una nota, preparándome también para esto, que salió en La Nación, y tenía un cinismo. La forma en la que la iba narrando, un cinismo, decía, usaba palabras como el paisito para referirse a Corea. Díganme ustedes, si eso no es ser racista, ¿sí? ¿Por qué es paisito? Bueno, Corea que es pequeño, bueno, pero tiene casi la misma cantidad de habitantes que Argentina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De extensión geográfica? ¿Por qué? A ver. Lore Peralta, vi Peppermint Candy de Lee Chan-dong y me pareció increíble. Terminé viendo toda su filmografía y presentando un final para una materia con él. Ahí va, ahí va. El cine es una excelente materia, objeto de estudio. Si tenemos que estudiar, pero tenemos ganas de ver cine, hagamos las dos cosas. Bien, Rita pide una charla sobre Burning. Me parece mejor una charla sobre Lee Chan-dong. Eso sí. A ver, ay, quiero llegar al final. A ver, Ceci Kim, ¿las clases pobres siguen viviendo en sótanos, en zonas bajas? Sí, claro que sí. Sí, es una de las posibilidades. Yo vivía, les conté en Busan, pero uno de mis mejores amigos vivía en Seúl. Él es canadiense, profe universitario, y vivía. Lo que pasa es que, a ver, Corea tiene una geografía súper accidentada, ¿sí? Tiene muchísimas calles empinadas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, mi amigo vivía en una calle, en una esquina que era una calle que bajaba y una calle que subía. Entonces, la puerta era al nivel de la calle, pero la ventana del living era todo como si fuera el sótano de la familia Kim, ¿sí? Era una casa que de hecho pagaban como un semisótano. Sin embargo, no era ni cercana a la precariedad que vemos acá en esta familia, ¿no? Sobre todo en el baño, ahí se nota mucho. Bien, me gusta, bueno, muchas buenas palabras para conmigo que no las repetiré, están ahí en el chat. Bueno, me he pasado 7 minutos de esta charla, pero bueno, me gustó la experiencia, la tenía mucho más ordenada en mi mente, pero estos problemas de conexión la verdad es que me sacaron un poquito de eje, pero bueno, logré hablar por lo menos de todo lo que tenía intención de hacer, de abordar. Quedamos en contacto, ya me conocen, Sofía Ferrero Cárrega. Vamos a dejar acá en la descripción del video la forma de ponerse en contacto conmigo y si da para hacer otras charlas
En directo, yo encantadísima. Es algo que me parece fundamental que el Centro Cultural haga, porque son formaciones que si no quedan muy a disposición de las personas que viven en las capitales, diría, ni siquiera en las provincias donde están los centros culturales. Así que esta pandemia nos ha encontrado, paradójicamente, yo lo celebro, agradezco mucho este espacio, siempre, 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 y acá estoy para lo que necesiten con respecto a esta cultura que creo que todos podemos decir que respetamos, queremos y por lo menos si no la queremos aún, es un camino de ida, se los estoy ya advirtiendo, queremos saber, ¿sí? Les mando un beso grande y estamos en contacto.